El tren de la muerte, un viaje al primer fusilamiento masivo de la guerra civil, según el historiador Santiago Mata. Más episodios de la guerra civil. Y el tren como involuntario protagonista. Lejos de lo que algunos piensan, conviene recordar la historia para no repetir los mismos errores. El periodista e historiador Santiago Mata, Valladolid, 1965, ha investigado en su último libro, El tren de la muerte, la esfera de los libros, lo que él mismo califica como el mayor fusilamiento público de la guerra civil, una masacre que tuvo lugar el 12 de agosto de 1936, cuando un tren procedente de Jaén era inmovilizado por grupos de milicianos en un apeadero cercano a Vallecas. De las 240 personas que viajaban en él, 191 fueron fusiladas. El tren de la muerte pone en evidencia cómo las dos partes implicadas en la guerra civil estuvieron interesadas, aunque por causas distintas, en ocultar las dimensiones reales de la estructura de poder y del cambio social que se produjo en la retaguardia republicana. Los pasajeros de este tren fueron detenidos en la provincia andaluza por su filiación política de derechas o su catolicismo. En el convoy viajaba el obispo de Jaén junto a su hermana. Todos ellos eran conducidos a la cárcel de Alcalá de Henares, pero ante la presión de los milicianos, el gobierno accedió a que los presos fueran fusilados. Solo lograron escapar unos pocos, entre ellos Leocadio Moreno, un joven de 19 años que Santiago Mata ha conseguido localizar y que a sus 94 años recuerda vívidamente lo que ocurrió, aunque confiesa no haberlo contado más que 3 o 4 veces en su vida y nunca a sus padres, señala Mata. El autor ha dedicado 2 años a reconstruir estos hechos y para ello ha ahondado en los documentos que dan cuenta de lo ocurrido, si bien apenas existen datos poco más allá de los nombres de las víctimas y la identificación de los verdugos sobre los que hubo una escueta investigación policial. Curiosamente, y por diferentes motivos que expone en el libro, ni el bando republicano ni, sobre todo, el franquista quisieron profundizar en lo sucedido. Para Santiago Mata esta investigación empezó inicialmente por curiosidad, pues le chocaba que apenas se explicara lo ocurrido. En el libro, el historiador descubre el lugar exacto donde fueron fusilados los 191 presos que llegaban a Madrid procedentes de Jaén. El tren de la muerte está dividido en 3 partes. En la primera se reconstruyen, a la luz de los documentos, los sucesos de los días 11 y 12 de agosto de 1936, las matanzas de cientos de presos que llegaban a Madrid procedentes de las provincias de Jaén y Córdoba. Ese día 11 el intento no tuvo el éxito esperado, pues viajaban más de 300 personas de las que fusilaron a 11, pero en la jornada siguiente sí se logró el objetivo. La principal evidencia obtenida al respecto es que estas matanzas, según sostiene Mata, fueron autorizadas por el gobierno de la República con el consentimiento muy probablemente del presidente del gobierno, José Giral, casi con certeza del ministro de Gobernación, Sebastián Pozas, y sin ningún género de dudas del director general de Seguridad, Manuel Muñoz. Según explica, el anuncio del envío de los presos en trenes, hecho desde Jaén por diputados socialistas, llevó al asalto en Atocha del primero de los trenes, y tras el fracaso parcial de este asalto, a la preparación concienzuda de la segunda y más mortífera matanza. En esta preparación intervinieron fuerzas militares comunistas, socialistas y anarquistas. En la segunda parte, Mata narra las consecuencias internacionales de esta acción. La documentación diplomática ha revelado que, al día siguiente de producirse la masacre, los embajadores extranjeros comunicaron al gobierno republicano que admitirían en sus sedes diplomáticas a ciudadanos españoles. Todos los gobiernos, excepto México, Turquía y Argentina, autorizaron a sus embajadores a marcharse de España, si bien finalmente no lo hicieron pensando en la protección que debían a sus súbditos, explica. Así, en su opinión, los otros países dejaban claro que consideraban que la República había dejado de ser un Estado de derecho que pudiera reclamar la solidaridad de las democracias occidentales. Por último, en la tercera parte, Santiago Mata analiza los motivos por los que especialmente el régimen franquista no dio a la masacre la relevancia que tenía.
Su teoría es que estos sucesos podían poner en entredicho algunos mitos del franquismo. Por ejemplo, el papel heroico que en la posguerra se asignó a la Guardia Civil, invocando para ello la gesta del santuario de Santa María de la Cabeza, podía quedar en duda si se conocía la conducta de dudosa adhesión al alzamiento, o abierta cobardía, de algunos mandos del Instituto Armado en Jaén. Tampoco salían bien paradas muchas familias adineradas de la provincia, que habían evitado la cárcel, la deportación y la muerte pagando un rescate. El autor apunta que, en realidad, la colaboración con las autoridades revolucionarias había sido mucho más habitual de lo que pudiera pensarse a primera vista. A la vista de todo esto, Santiago Mata señala que las personas que viajaban en ese tren fueron las víctimas más olvidadas. Todas ellas, perfectamente identificadas, fueron enterradas inicialmente en el cementerio de Vallecas, pero en los años 40 se les trasladó a la cripta de la Catedral de Jaén. El libro también incluye el testimonio de Leocadio Moreno, que tenía 19 años en el momento de la masacre y que es el último superviviente. En su opinión, las más de 200 víctimas de los trenes de Jaén han sido las grandes perdedoras de aquella tragedia. Las peripecias tremendas que sufrió Moreno, quien logró escapar de aquellos fusilamientos mostrando un carnet de estudiante y alegando que pertenecía a los socialistas universitarios, le han dado al autor el impulso decisivo para escribir este libro. Paradójicamente Leocadio Moreno logró, 10 días después de aquellos hechos, volver a burlar a la muerte durante su estancia en la cárcel Modelo, haciéndose pasar por un preso común para no ser ajusticiado. Y, durante la guerra, a pesar de ser de derechas, le tocó defender el bando republicano y también sobrevivió, narra Mata. Santiago Mata se licenció en Historia en 1988 y en Periodismo 2 años más tarde. Entre 1996 y 2004, vivió en Eslovaquia y Austria, trabajando para diversos medios de comunicación. Es redactor de Cultura y Sociedad en La Gaceta. Entre sus publicaciones de divulgación histórica destacan U-Boote. Submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad de un trágico destino, el especial sobre bombardeo estratégico en la Segunda Guerra Mundial y la biografía El hombre que demostró el cristianismo. Ramón Llull.